¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes saben que estamos haciendo una cobertura bastante detallada de todo lo que refiere a este CubeSat argentino Atenea, este microsatélite que va a ser parte de la misión Artemis 2, ¿no? Esta histórica misión que va a despegar en febrero llevando 4 tripulantes alrededor de la Luna. Y claro, Atenea está conformado no solamente con el liderazgo de la CONAE, de la Agencia Espacial Argentina, sino que muchas organizaciones, desde académicas, científicas, gubernamentales en la República Argentina. Así que me di el lujo de hablar con una de ellas, que es la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, o más conocida como FIUBA. Así que toqué la puerta y pude hablar con el decano de la Facultad de Ingeniería, Alejandro Martínez, y con Fernando Fripetti, docente de la universidad y quizás liderando este proyecto, ¿no? Con decenas de estudiantes participando, no solamente en la parte de Atenea, sino fue una gran oportunidad para ver cómo la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires está relacionada con el espacio, su pasado y probablemente su futuro. Están desarrollando su propio CubeSat. Y además, Alejandro me confirma que en noviembre va a haber un evento muy importante que están organizando para todo el ecosistema espacial argentino, donde es básicamente un evento de networking y no solamente empresas argentinas, sino del exterior van a poder participar. Así que interesante charla con Alejandro y con Fernando. Bueno, Alejandro, Fernando, les agradezco muchísimo el tiempo. Sé que están ocupados a mil con miles de cosas, pero no quería dejar de conocer un poquito más en detalle esta aventura, diríamos, entre comillas, que está protagonizando Argentina en esta segunda misión del programa Artemis, ¿no? La misión Artemis 2, que va a llevar por fin, después de 54 años, una misión tripulada alrededor de la Luna, pero además está llevando 4 pequeños satélites o CubeSats de diferentes países. Entre ellos tenemos la suerte de que Argentina va a estar llevando una carga útil y quería hablar con ustedes porque ustedes de alguna forma estuvieron involucrados. Entonces, simplemente contarme un poquito de qué se trata este CubeSat que se llama Atenea, y qué grado cuál fue el involucramiento que tuvo la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Manuel, si querés te hago una introducción y después Fernando, que es el que estuvo más involucrado, Dale. te hace algún detalle más. Claro, Eh, la Facultad de Ingeniería de la UBA, que es donde trabajamos, tiene una historia, a pesar de que en nuestras carreras, en la parte académica, no vas a ver aeronáutica y no vas a ver espacial, la bondad que tenemos y digamos la herencia que tenemos de las universidades públicas, muchas de ellas grandes en Argentina, es que tenemos laboratorios, tenemos grupos de investigación, tenemos institutos, y mucho de esa investigación que va en paralelo a lo académico, abreva a lo académico, porque en una universidad eso tiene que ver con lo que se enseña, pero que los investigadores se meten mucho en otros temas, en un montón de cuestiones, que estrictamente no son las que vos encontrás en una carrera o en nombres de carreras o en cuestiones así. Entonces, esto lo digo porque la Facultad de Ingeniería, de vuelta, a pesar de que no tenía y no tiene una carrera de grado relacionada directamente, sí tuvo siempre muchos proyectos con la Comisión Nacional Aeroespacial, con entiendo, sí. distintos organismos públicos de ciencia y tecnología, y de nuestro lado, gente de electrónica, gente de mecánica, instituto inclusive de nanomateriales, de polímeros, que han trabajado en proyectos de la CONAE. Dicho esto, nosotros hace unos años, y en particular en el año 23, comenzamos o intensificamos la relación con la CONAE, que es la Comisión Nacional Aeroespacial de Actividades Espaciales en Argentina. Intensificamos nuestra relación creando una especialización en industria y en sistemas aeroespaciales, que el año pasado, a fin de año, se convirtió en maestría. Eso hizo que además ahora sí, a nivel de posgrado, nos involucremos directamente en la enseñanza de cuestiones que tienen que ver con la actividad espacial, fundamentalmente con la industria en general. Y en esos posgrados, tanto la especialización como la maestría, tenemos involucrado directamente al INVAP y a la CONAE. O sea, está Ok. la Facultad de Ingeniería de la UBA, la INVAP y la CONAE.
Eso ha intensificado nuestra relación y a raíz de estas relaciones, que ahora Fernando por ahí te va a ampliar, es que la CONAE, donde además tenemos graduados nuestros y gente que trabaja, como decía antes, en proyectos en común, llegó esta oportunidad a través del proyecto Artemis. Y lo último que digo, hace 2 años, en el año 23, aquí estuvo el director de la NASA, Bill Nelson. Me acuerdo, claro. Vino acá, fue una visita muy destacada para todos nosotros, para la facultad. Después inclusive hemos traído astronautas que han venido acá a charlas. Pero todo eso fue, o sea, yo siempre digo lo mismo, lo que hacemos no viene de la nada, viene de historias previas y de trabajos que nos llevan hasta algún lugar. Si Fernando quiere contar un poco más los detalles y en Bueno, qué cosas estamos involucrados. bueno, como bien decía Alejandro, sí, teníamos ya un contacto previo con CONAE, teníamos una relación bastante fluida. Bueno, en ese marco llegó a CONAE también, ¿no? Porque a ellos les llegó esta propuesta y ellos también estuvieron en su momento en una posición de decir, bueno, tengo que proponer algo valioso para la NASA, ¿no? Para que CONAE se gane uno de esos lugares. Y bueno, en los inicios de este proyecto, CONAE nos contacta, nos involucra en el proyecto, junto con obviamente otras universidades, gracias a un poco a esta fluidez que nosotros ya teníamos. Y bueno, en base a eso nos pusimos a trabajar. A nosotros, como somos un proyecto el proyecto que yo lidero en Facultad de Ingeniería, busca hacer un satélite, un CubeSat. Y este proyecto es bastante nuevo, tiene un año y pico, casi 2 años. Entonces, como nuestro proyecto es bastante reciente, nos dieron una responsabilidad que es bastante desafiante, pero que estaba a la altura de nuestras capacidades. Como bien dijo Alejandro, no solamente, o sea, si bien tampoco tenemos carreras específicas, sí tenemos ingeniería mecánica, sí tenemos ingeniería química, sí tenemos un montón de ingenierías que nos permiten llevar adelante un proyecto de esta complejidad. Y bueno, puntualmente a lo que nosotros hicimos es una placa que cumple varias funciones dentro del satélite relacionadas con el hecho de que el satélite viaja tripulado, ¿no? O sea, viaja junto con tripulación en la misma nave. Eso implica varios requisitos de seguridad que no se dan normalmente en un lanzamiento de satélites. Y bueno, estos requisitos que imponía NASA a la CONAE son gran parte de las motivaciones por las cuales nuestra parte del proyecto está motivada, ¿no? Así que bueno, tiene un poco de relación con las baterías, un poco de relación con algunos protocolos de seguridad. Así que bueno, no sé si quieres que entre en más detalle. No, sé que, bueno, les agradezco a los dos la introducción y conozco a la perfección la historia espacial, ¿no? Rica que tiene Argentina y sus universidades. Y simplemente quería. Sé que el satélite va a cumplir. Los 4 CubeSats que están volando van a cumplir ciertas pruebas tecnológicas y científicas, ¿no? Pero por lo que he leído, y quería que me corrija porque seguramente en algo me equivoco, el Atenea va a estar probando niveles de radiación, ¿no? Con diferentes layers de materiales. Entonces, imagino que todo esto va a servir para futuras misiones tripuladas o cuando ya Artemis vaya a la Luna con otras misiones. No sé si querían ir un poquito más en detalle exactamente qué va a medir Atenea, bueno, cómo va a ayudar a Atenea. Bueno, Atenea cumple muchísimos objetivos, no es solamente, o sea, esa es la carga útil, una de las cargas útiles principales, ¿no? Que es, en realidad no es medir radiación lo que mide el sensor, o sea, sí mide radiación, pero de manera indirecta. Lo que mide es el deterioro que genera la radiación en los semiconductores. Un semiconductor que es, digamos, que tiene mucha correlación con la electrónica que lleva el satélite a bordo. Entonces, el sensor sirve para predecir el daño que le genera a la electrónica a bordo, pero no es lo único que lleva, tiene varias digamos, utilidades más el satélite, se prueban un montón de tecnologías, incluso el hecho de uno, como Facultad de Ingeniería, ¿no? de la UBA, uno poder volar una placa y hacer, digamos, tener herencia de vuelo en una placa, en un desarrollo, en una metodología. Después, por otro lado, la Universidad de La Plata tiene un desarrollo de GPS. GPS es algo que se puede comprar, quizás así no es muy impresionante, un GPS solo, pero no sé si se cortó. No, te puse a vos para que prestemos más atención. Bueno, el GPS solo no tiene mucho impacto hoy día, pero este GPS lo que se va a probar en esta misión es que logre posicionarse por arriba de la constelación de satélites de GPS.
como esta órbita es elíptica y es muy alta, muy alejada de la Tierra, permite hacer una prueba como esta, ¿no? Que probar que un equipo de GPS puede posicionarse correctamente muy por encima de la constelación de satélites de GPS usando unas técnicas bastante nuevas, ¿no? Y bueno, Ah, así como validaciones tecnológicas. o Sí, sea que la idea es probar no solamente el nivel de radiación de cómo influye la radiación en semiconductores, sino además la capacidad del sistema GPS más arriba de la altura de las constelaciones típicas de GPS. exacto, exacto. Tiene muchísimas, hay un montón de cosas que al ser una órbita tan alejada de la Tierra está mucho menos cubierta por el campo magnético de la Tierra, con lo cual está más expuesta a la hostilidad de ese ambiente, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se validan en una misión como esta. Toda la electrónica a bordo eh, va a tener una herencia de vuelo que pocas veces se tiene la oportunidad, ¿no? Porque en general lo más económico es órbita baja. Así que Claro. bueno, por ese lado está los equipos de radio, hay un montón de cosas que van a volar por primera vez, que van a ganar esa herencia, se va a sumar conocimiento en ese aspecto. Y después, bueno, sí, quizá a mí lo que me resulta más interesante es esto de ubicar un GPS por fuera de la constelación, utilizando los rayos, digamos, que escapan de los satélites que no golpean la Tierra, ¿no? Es una manera de orientarse bastante rara, pero bueno, parece que es efectiva y bueno, se va a probar entre otras cosas. Sí, inclusive, perdón Manuel, No, eh, adelante. no digo como concepto para mencionarlo en la charla, probar lo que se llaman componentes COTS, ¿no? Comerciales o espacializados, pero con un cierto nivel de transformación, con lo cual, de vuelta, es probar tecnología, ¿no? Un poco lo que estaba explicando conceptualmente Fernando. O sea que ustedes para los componentes que la facultad utilizó, en algunos casos son tipo, como se dice en inglés, off the shelf, o tuvieron que Sí, también generar... Está bueno eso. sí, son COTS, son los de ella, y son particularmente de rango automotriz, en lo que apuntamos, porque la industria automotriz tiene mucho que ver con la industria espacial, en las cuestiones de seguridad, generalmente digamos, los microcontroladores utilizan ya, implementan redundancia, implementan un montón de cuestiones de seguridad, implementan rangos térmicos muy elevados, muy parecidos al rango incluso militar o espacial, por ejemplo, un componente automotriz típico soporta desde menos 40 a más 150 grados, en algunos casos operativo, ¿no? En ese rango térmico. Entonces, es muy apto. Obviamente no está pensado porque hay cosas que no se consideran en este tipo de componentes para volar en el espacio, pero sí tienen mucha correlación. Por lo cual, también para eso nos permite validar y generar herencia de vuelo en componentes que no estaban inicialmente pensados para un satélite. Y me imagino, Fernando, que todos estos componentes, por más que sean off the shelf, tienen que seguir rigurosamente todas las características que la NASA solicitó, ¿no? Al ser una misión tripulada. Sí, sí, entre esas cosas, bueno, varios niveles de redundancia, tiene que soportar más de un fallo en el mismo sistema, en los sistemas críticos, sí, y los componentes nosotros tenemos varios niveles de testeo, obviamente compramos en cantidad, testeamos, validamos, eh, como se dice, tamizamos los componentes que vamos a usar y hacemos un montón de pruebas. Después, obviamente, hay unas pruebas de validación que son antes de poner cualquier cosa en órbita o en un lanzador que ya las hace incluso NASA. Pero nosotros nos aseguramos de que nuestro sistema sea completamente apto, ¿no? Para el vuelo mucho antes de que esté terminado. Fernando, entiendo que, o Alejandro, entiendo que la misión, los satélites se van a desplegar aproximadamente a las 5 horas de haber despegado la misión, 5 horas y pico. Imagino que, por lo que me comentó gente de la NASA, hay un reloj tipo cronometrado que va haciendo que se despliegue cada uno de los CubeSats. En el caso de Atenea, ¿cuánto va a durar la misión? ¿Cuánto tiempo va a estar transmitiendo data? Bueno, esa información puntual no la tenemos porque eso es un dato que maneja CONAE, que quizá podríamos consultarlo. Ok. Una vez que las primeras reuniones donde nosotros consultamos eso, ellos en su momento no tenían esa información, hace como un año y pico, cuando nos convocaron. Hoy creo que ya tienen un poquito más de información, pero bueno, todavía no nos la hicieron saber. Así que, ¿cuánto tiempo? O sea,
cuánto tiempo va a estar transmitiendo y desde dónde se puede recibir esos datos, son dos informaciones que no contamos. Para CONAE. Claro, para CONAE. El satélite está, imagino que la parte exterior del CubeSat que tiene es un CubeSat de 12 unidades, o sea que es 30 por 20 por 20, y tiene paneles solares, o cómo se alimenta la energía. Imagino que la parte exterior tiene unos paneles solares, o se despliegan. No, hasta donde tengo entendido, según los renders los que tenemos en nuestras manos, los que utilizamos nosotros, no usa paneles desplegables, y los paneles solares, habría que confirmarlo, ¿no? Pero si no me equivoco, estoy casi seguro que los proveyó CENEA, o sea, que se fabricaron acá nacionalmente en Argentina, son paneles de muy alta eficiencia de un nivel internacional, así que, bueno, eso es otra cosa que se va a probar y se va a validar en condiciones reales de vuelo de una órbita bastante alta, ¿no? Porque ya han volado ese tipo de paneles, pero bueno, no en una órbita tan alejada de la Tierra. ¿Qué sigue para la Facultad de Ingeniería? Como me dijiste, Alejandro, antes, que no es la primera vez que están involucrados en proyectos de este tipo, y quizás la facultad tiene idea de hacer su propio mini satélite o su propio CubeSat. ¿Qué otros proyectos tiene a futuro? Sí, el proyecto que tenemos, que también está, diría que Fernando está involucrado en el proyecto Atenea justamente al revés, por venir del proyecto que tenemos ya desde hace algo más de tiempo, de un microsatélite propio. Y te hago un paréntesis ahí o te cuento. Nosotros hemos normativizado, regulado este tipo de proyectos que le llamamos interdisciplinarios porque son de muchas disciplinas. Porque estamos convencidos que son los proyectos que motivan a los estudiantes, que les empujan a hacer en sus trabajos prácticos, en sus tesis, en sus trabajos profesionales, trabajar sobre temas reales, mucho más motivantes, y además trabajar con alguien y con gente que ve que algo se hace y que funciona y que se produce algo como producto. La complejidad que tiene es que el estudiante hace su trabajo práctico en un tiempo mucho más limitado de lo que lleva todo este proyecto. Entonces, ahí la facultad es donde se involucra, donde lo oficializamos, lo institucionalizamos. Fernando es docente de la facultad, dedica parte de su tiempo a la investigación. Entonces, garantizamos que el proyecto, más allá que hoy, no sé, después Fernando podría dar un número más certero, pero ponerle que hoy estén 50 estudiantes involucrados en esto, cada uno de distintas carreras, con distintos temas. Cuando esos estudiantes se reciben, porque además queremos que se reciban, no que estén toda la vida con esto, vendrán otros estudiantes y continuarán. Hoy nosotros tenemos la meta de este satélite, de este microsatélite, de poder ponerlo en órbita. En el viaje, por decir algo justamente alegórico, en el viaje de esto que estamos hablando de hacer este satélite, surgió lo de la oportunidad del Artemis, que desde ya agradecemos a la CONAE, porque es la que nos abrió la puerta. En el proyecto Artemis, los que oficialmente forman del proyecto son las agencias espaciales de cada país. Claro. O sea que la CONAE es la que invitó a las instituciones que consideró que estaban a la altura de las circunstancias de ese proyecto. Y lo último que menciono de esto, hoy voy a actividades porque además es mi actividad profesional, la de las comunicaciones y sobre todo satelitales, pero hoy voy a una actividad donde en N institución, y si buscas en la web, donde se relata el desarrollo de la historia de la Argentina en la actividad espacial, fundamentalmente la de satélite, o específicamente de satélite, y yo tengo el orgullo que hoy la Facultad de Ingeniería figura en esa historia, digamos, ¿no? Así que, bueno, seguiremos trabajando con nuestro propio satélite, y desde ya el proyecto de Artemis, que, bueno, va a requerir quizás de algo más de nuestro lado, pero nuestro proyecto hoy se centra en el satélite de la FIUBA, que ahí Fernando les puede contar un poco de eso. Claro, bueno, en sí, como decía Alejandro, esto nació como un proyecto integrador hacer un satélite de una unidad, y en ese marco sí, hoy día tenemos como 50 estudiantes, no tengo el número exacto, pero es por ahí, tenemos chicos de ingeniería industrial,
mecánica, química, no sé, informática, electrónica, bueno, tenemos gran cantidad de disciplinas, porque bueno, esto lo exige. Y bueno, nuestro objetivo es hacer un satélite, ese sería como el principal, pero nos gusta este tipo de colaboraciones porque también se ve en el corto plazo que no hacemos cosas que son de juguete, ¿no? Que volamos cosas en serio, que hacemos ingeniería en serio que puede volar, ¿no? Porque quizás se queda solamente como satélite, como uno lo ve muy a largo plazo, y esto también nos sirve mucho Claro. para incentivar a los Hay- estudiantes. Imagino que es una diferencia abismal el trabajar en un proyecto y que después vuele, ¿no? El nivel de motivaciones cambia absolutamente. Alejandro, Claro, claro. me contabas antes que, si no- capaz que me entendí mal, ¿ya hay una maestría en la facultad relacionado a temas espaciales? Sí, hay una maestría que es en industria y en sistemas espaciales. Lo que te puedo agregar ahí es que, a ver, la CONAE tiene con la Universidad de Córdoba maestrías en un instituto que se llama Woolwich, que tiene mucha historia, ya tiene historia y tiene ahí también maestrías y carreras. Nosotros nos podemos diferenciar en el sentido de que nuestra especialización y nuestra maestría está orientado, o está muy orientada a la industria, o sea, a personal que puede venir a capacitarse, pero que vuelve a una industria, a una empresa, digamos, a emprender en alguno de los sectores que tiene toda la multidisciplinaridad que hablamos en el negocio espacial. No tiene el objeto de formar. Hola Alejandro, Perdón, se me cortó. Se sí, no cortó te la. preocupes. Perdón, redondeo lo que estaba diciendo, si me Sí, permitís, que no tiene el objeto nuestra formación de posgrado en formar un científico o formar una persona que, digamos, directamente va a trabajar en un área específica por ahí en una agencia. Sí tiene el objeto de difundir y popularizar en la industria las tecnologías aeroespaciales. Después, como vos sabés, una cuestión de electrónica la va a tener que resolver un ingeniero electrónico o ingenieros específicos de cada una de las especialidades. les hago a las dos una pregunta que están tratando con estudiantes. ¿Han notado, o en base a esto, a estos proyectos y a esta maestría, han notado que hay chicos que vienen y dicen, yo quiero ser ingeniero aeroespacial o dedicarme solamente a la parte espacial? ¿O todavía no hay esa cantidad de chicos en Argentina que quieran dedicarse a eso? Bueno, creo que el que más cercano está con los estudiantes soy yo, así que voy a recoger el guante. Aunque sea a nosotros en nuestro proyecto, cada uno está, digamos, apasionado un poco por su ingeniería, si bien les gusta mucho el proyecto aeroespacial. No tenemos a nadie puntualmente que diga yo quiero ser, no sé, ingeniero aeroespacial o me gusta la aeronáutica. Eh, no sé, quizás es una cuestión circunstancial. Quizás si tuviésemos la carrera, habría estudiantes también apasionados por su carrera, pero bueno, yo creo que, aunque sea lo que puedo ver con el contacto diario con nuestros estudiantes, es que sí noto mucha pasión, pero no necesariamente con una carrera en particular como aeroespacial, sino con la ingeniería, ¿no? Un poco con la que eligieron, o con la ingeniería en sí. Quizás uno en electrónica dice, wow, mirá cómo simulan esta parte de mecánica. Así que sí, quizás no lo formalizan tanto como la carrera en sí. Después tienen tiempo para aplicar los conocimientos Claro, al nicho que más les guste. claro, más en posgrado y sí quizás noto más interés puntual de decir, bueno, voy a especializar en algo más puntual, claro. Pero a nivel de grado me parece que no. Es como, son como más abiertos. No les quiero sacar, yo sé que están ocupados los dos, pero la última pregunta, y me contestan cualquiera que quiera, ¿cuáles son, Alejandro, cuáles son las expectativas que tienen con Atenea? ¿Qué te gustaría, qué les gustaría cumplir? Por supuesto que sea exitoso, pero ¿cuál sería el grado de éxito o alguna meta que se hayan puesto? Decir, bueno, listo, se dio lo que esperábamos. Y yo creo, perdón, creo que cuando uno está haciendo estos, diría ensayos, ¿no? Porque en definitiva uno se está metiendo en el más allá, digamos, porque si bien se conocen condiciones del espacio y
y cómo accionan sobre lo que uno genera o lo que uno crea o lo que uno pone en vuelo, creo que siempre está la expectativa de ver cómo funciona eso que uno ha desarrollado. Cuando vos decís, bueno, es lógico que uno espera que todo vaya bien, el éxito. Bueno, es eso. Claro. Es ver de que la electrónica que hiciste, finalmente los datos, porque todo eso se va a saber gracias a las comunicaciones también, ¿no? A los datos que se van a ir enviando, que todo eso funciona, o que si no funciona, no funciona en cierto grado, ¿no? Yo creo que ese es el conocimiento. Fíjate cómo fue avanzando, que en definitiva no cumplen más que lo que ha pasado con otras tecnologías en el mundo, acá en tierra, digamos. En el ámbito espacial pasa lo mismo, o sea, uno va madurando tecnologías. Los estados han invertido fortuna y muchas empresas, sobre todo gubernamentales o agencias, en desarrollar. Y hoy se está ya, como decía antes Fernando, con esto de la herencia de vuelo, sabiendo que hay ciertos materiales y componentes que funcionan o se degradan de una manera que ya vas aprendiendo, no va a ser necesario desarrollar tanto, invertir tanto. Por eso también hay muchos privados, esto del New Space. El New Space es eso, es que ya la barrera de ingreso a este negocio de alguna manera bajó. Y lo último que te digo, si bien hoy si vos mirás los negocios y mirás los montos de negocio tanto por inversión o por revenue o facturación, todavía pesa mucho las telecomunicaciones, ¿no? En cantidad de dispositivos y en plata, digamos, en definitiva, tanto en el segmento terrestre como en el de vuelo. El desafío que tenemos es todo el mundo espacial y todo lo que se nos puede imaginar en el mundo espacial. Yo hablo con algunos emprendedores que no me terminan de sorprender. O sea, el concepto es que todo lo que está pasando en tierra puede pasar en el espacio. Entonces, si uno lo ve de esa manera, vas a necesitar un montón de dispositivos que hagan un montón de cosas que hoy nos suenan como ciencia ficción, pero quizás entre 5 o 10 años van a ocurrir, digamos, ¿no? Y por otro lado está la Luna, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Acá en la facultad hace unos meses dimos un curso de minería lunar, algo que llamó tanto la atención que hubo gente de otros países que participaron, más allá de los locales, que ya estaban bastante sorprendidos. Contratamos a una persona experta de Y que Estados Unidos. que ya no es tanto, ya no es tanta ciencia ficción. Claro, exactamente. Pero, claro, viste, sí, es cierto eso. Y bueno, ahí tenés otro eje más de trabajo, ¿no? Pero bueno, el mundo espacial, nosotros vamos a hacer ahora en noviembre un evento de New Space, vamos a ver ahí cómo lo llamamos, pero va a tener que ver con el nuevo espacio. Así que desde ya te invitamos y lo invitamos a que nos encontremos acá en la Facultad de Ingeniería. Estaría buenísimo. ¿Son la convocatoria es para el ecosistema espacial argentino o cómo son empresas y estudiantes? Ahí, Manuel, ahí Fernando te cuenta, si querés, porque él también está ahí involucrado. La idea es apuntar un poco al ecosistema espacial argentino y a las empresas también darles algún lugar para digamos, hacer un poco de networking, plantear algunas charlas de relevancia para el ambiente y bueno, esa es un poco la idea del evento. Así que bueno, y vamos a invitar a empresas de afuera, Ajá. del exterior, pero ¿por qué? Porque además que el mundo es global y lo espacial es global, digamos, o sea, hay cosas que no, Sí. las fronteras ya no caminan, Ajá. inclusive empezando por lo legal, ¿no? Que hay muchas cuestiones ahí. Tenemos muchas empresas de argentinos muy capaces, muy formados por nuestro país, gran parte de ellos formados en la universidad pública, que han puesto sus propios emprendimientos y también queremos darnos la oportunidad, tanto ellos y nosotros, de compartir un espacio en común. Buenísimo. ¿Cuándo es esto? ¿En noviembre me dijiste? Sí, en noviembre, sí. Perfecto. Alejandro, Fernando, no los molesto más, están ocupados y aparte creo que esta semana se hace la integración o la puesta del CubeSat en esta área en el Orion Stage Adapter, en inglés. Creo que es el último lo último que faltaba para que después empiecen a estoquear todo el Artemis 2, el SLS completo. Así que bueno, les agradezco muchísimo la información que me brindaron y aparte me encanta saber un poco más sobre cómo la universidad está involucrada en temas del espacio. Así que
Muchas gracias y ojalá hablemos pronto para ver qué resultados han obtenido. Bueno, muchas gracias a vos, Manuel, por permitirnos difundir esto y la oportunidad de transmitirlo a todos los que les interese la actividad. Perfecto. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Vamos. No, chao, hasta luego.